Hola, hola, qué gusto verlos nuevamente. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de cómo consolidar diferentes archivos en uno solo. Dentro de la parte 1 vimos cómo hacerlo de forma local, o sea, dentro de un mismo computador. En esta segunda parte vamos a utilizarlo con un almacén en la nube. En este caso vamos a ver dos diferentes. Puede ser por OneDrive o puede ser por SharePoint. Vamos a tocar los dos métodos. Son un poquito distintos, pero son muy parecidos en su totalidad. Igual si quieres ver el de SharePoint directamente, te dejo la marca para que te pases de la mitad al siguiente video. Vamos a empezar con OneDrive. El ejercicio es igual al de la parte 1. Tenemos tres archivos en donde los líderes van poniendo sus ventas. En este caso tenemos tres líderes distintos. Y queremos consolidar estos tres archivos para que nos muestre un archivo total. Y que en este archivo total se vayan actualizando los cambios que se van haciendo dentro de estos archivos. Aquí, como es en la nube, son en la mayoría de veces carpetas compartidas. Entonces, si cualquier persona hace cambios dentro de esos archivos, lo vamos a poder ver reflejado en nuestro consolidado final. Muy bien, entonces, sin más que hablar, vamos a ver cómo se hace. Bien, vamos a darle con la parte de OneDrive. Paso número 1. Vamos a acomodar la estructura de la siguiente forma. Vamos a crear un archivo en blanco donde vamos a consolidar la información. En este caso yo le puse consolidado. Y toda la información base, o sea, donde están llenando los archivos, vamos a meterlo dentro de una carpeta. Yo le puse líderes a esta carpeta, vamos a abrirla y vemos que está toda la información, ¿ok? Entonces voy a abrir estos archivos para ver la estructura que tienen. En este caso son los tres archivos que quiero consolidar en uno solo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a este que se llama Ventas Paco, nos topamos con que es una tabla. Esta tabla trae información de ID, de fecha, de cliente, de facturación, producto, precio, cantidad y total. ¿Por qué digo esto? Porque es bien importante este paso número 2. Paso número 2 sería que todos los archivos tengan la misma estructura. ¿A qué me refiero con la misma estructura? Que tenga la misma información, o sea, el mismo número de columnas, las mismas columnas con el mismo nombre en el mismo orden, ¿ok? En sí, la mismita información. Entonces, por ejemplo, si me voy a este que se llama Ventas Lidia, vemos que también tiene las mismitas columnas en el mismito orden y con el mismito nombre. Súper importante, Ventas Benito también. Oye, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo facturación cliente, por ejemplo? Bueno, pues importante que tengan el mismo orden, entonces simplemente vayan editando sus archivos para que no tengan errores futuros con estas diferencias, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, lo volví a acomodar después para que quede ID, fecha, cliente, facturación y ya trae la misma estructura que los otros archivos. Entonces, esos son los primeros dos pasos que en realidad son pasitos preliminares, ¿verdad? Para tener ahora sí lista la información. Ahora sí, paso número 3 va a ser sincronizar nuestro OneDrive a nuestra computadora. No todo lo tienes sincronizado. Si tú ya lo tienes sincronizado, pásate al siguiente paso. Si no lo tienes sincronizado, es súper sencillo. Lo único que hay que hacer es ir al navegador a buscar OneDrive instalar, por ejemplo. Vemos este link que es directamente desde Microsoft. Y vamos a darle en descargar OneDrive. Una vez que se te haya descargado OneDrive, vas a ver esta nubecita en la parte inferior y vas a tener que iniciar sesión en la misma cuenta que traes dentro del OneDrive en línea, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, voy a abrirla, voy a iniciar sesión, me va a pedir el correo, voy a darle iniciar sesión y voy a hacer todos los pasos que me va pidiendo. Una vez que hemos hecho todos los pasos, vamos a ver que nuestro OneDrive ya está sincronizándose con nuestro archivo personal. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro explorador de archivos. En este caso, van a ver algo como esto, el simbolito de OneDrive y sus archivos. Ahora sí, paso número 4, vamos a abrir el consolidado dentro de nuestra sincronización. Le damos doble clic y nos lo va a abrir como aplicación. Como les decía, es un archivo en blanco. Aquí vamos a hacer la conexión. Súper sencillo. Únicamente hay que ir a la pestaña de datos, obtener datos de un archivo, de una carpeta. De una carpeta vamos a ir a buscar la carpeta que tenemos sincronizada, donde tenemos todos los archivos. Si recuerdan, era dentro de ventas, en la que se llama líderes. Hay que ir hasta la última instancia. Como le pusimos en carpeta, hay que seleccionar la carpeta donde tenemos todo guardado.
Le damos en abrir y nos va a indicar los archivos que están dentro de esa carpeta. Vemos en este caso que son los 3 archivos que veíamos. Una vez que los tengamos por aquí, vamos a darle clic en combinar, combinar y transformar datos. Nos va a traer a otra pestañita y aquí nos tenemos que ir en todos los archivos a seleccionar qué es lo que queremos conectar. En este caso, recuerden que si ustedes tienen más información, aquí les va a salir todos los parámetros. Como yo solamente tengo la tabla 1, voy a conectar lo que es la tabla 1, pero si tuviera más tablas dentro de los archivos, me saldrían aquí. Tengan cuidado y identifiquen bien cuáles son las que quieren conectar. Entonces, ventas Benito queremos tabla 1, ventas Lidia también queremos tabla 1 y ventas Paco también tabla 1. Muy bien, le damos en aceptar y nos va a abrir lo que sería nuestro editor de Power Query. ¿Qué es Power Query? Nos permite hacer queries que unan informaciones de diferentes tablas y hacer diferentes pasos. Voy a hacer un video explicando cómo se utiliza Power Query paso a paso. Pero en este caso, como hicimos el proceso, nos va a traer la combinación de todos los archivos. Si se dan cuenta, vemos que aquí trae la información de los 3 archivos. Y nos va a traer una columna preliminar donde nos va a decir la fuente de cada dato. Entonces vemos que estas vienen de Benito, vemos que estas vienen de Lidia y vemos que estas últimas vienen de Paco. Muy bien. Entonces una vez que veamos que todo está en orden, podemos hacer un pasito extra. Yo en este paso extra voy a limpiar esta columna para que se llame líder. Y como el nombre de mis archivos me beneficia, únicamente voy a hacer cambios en el nombre del archivo desde transformar, reemplazar valores. Aquí le voy a poner ventas espacio, que me lo reemplace con nada. Vemos que nos quitó todo lo que se llama ventas espacio. Y voy a quitar lo que se llama .xlsx con nada. Y ya me limpió el líder directo. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Bueno, porque si recuerdan bien, el nombre de mis archivos se llama Ventas Benito, Ventas Lidia, Ventas Paco. Si ustedes tienen nombres complicados dentro de sus archivos bases, pues pueden saltarse ese plazo, pueden quitar si quieren la columna de fuente. Yo en este caso, pues me ayuda a identificar de dónde viene cada información y lo hice con los nombres, facilitando los nombres de los archivos, ¿ok? Entonces, una vez que hayamos hecho todos los cambios o ningún cambio, recuerden que es opcional. Nos vamos a ir a la parte de inicio, cerrar y cargar en. Aquí nos va a preguntar cómo queremos que se muestre la información, como tabla dinámica, como gráfico dinámico o como conexión. Yo lo voy a dejar como tabla y le voy a decir que me lo sitúe en la celda A1. Le damos en aceptar y nos va a traer la tablita que veíamos en el editor de Power Query, pero ahora sí dentro de nuestro Excel. Esto de aquí se llama consulta y es bien importante que sepan lo que es. La consulta únicamente nos deja visualizar la información de los otros archivos. Si nosotros quisiéramos agregar aquí abajo un registro, nos va a arrojar un error porque estas actualizaciones vienen y nos trae la información que hay en los archivos. Entonces, si quisiéramos hacer un cambio, hay que hacerlo desde los archivos base. Entonces, una vez entendiendo esto, vamos a ver qué pasa cuando hacen un cambio en los archivos principales. Vámonos, por ejemplo, al archivo de Paco, que lo tenemos hasta aquí abajo. Vamos a agregar un registro. Vamos al de ventas Paco, vamos a agregar un registro. Vamos a ponerle por aquí ID 1000, fecha 1, nombre Mauro, por ejemplo, facturación Santiago, producto tal, precio 1, cantidad 1, total 1, por ejemplo. Entonces ya se hicieron los cambios, simulamos que otra persona se metió, hizo los cambios. Lo único que tendríamos que hacer es ir a nuestro archivo de consolidado, colocarnos sobre la tabla, importante colocarnos sobre la tabla porque si estamos fuera de la tabla no nos va a salir. Colocarnos sobre la tabla, ir a la pestaña de consulta y darle clic en actualizar. Una vez le damos clic a actualizar, vemos que se nos aparece el cambio que hicimos. Si llegan a cambiar alguna información, si llegan a agregar o si llegan a quitar, todo se va a ver reflejado dentro de esta consolidación. Entonces, así de sencillo se hace nuestra consulta combinada, consolidada en un Excel por OneDrive. Vámonos a la siguiente parte donde vamos a ver mediante SharePoint. Seguimos con SharePoint. En SharePoint van a ser los primeros 2 pasos completamente iguales. Paso número 1, poner todo lo que queremos consolidar dentro de una carpeta. Aquí yo dentro de la carpeta líderes metí los 3 archivos que quiero consolidar
Y fuera de la carpeta ya puse mi archivo donde quiero consolidar, ¿vale? Entonces archivo consolidado y la información dentro de. Ahora sí, vamos abriendo lo que tienen estos archivos, igual que en OneDrive. Y estos archivos vemos que tienen una tabla. La tabla tiene ID, fecha, cliente, facturación, producto, precio, cantidad, total. Igual, ¿por qué digo esto? Porque el paso número 2 es que tenga la mismita estructura. Hablando de estructura, que tenga el mismo número de columnas, que la tengan en el mismo orden y que tengan exactamente el mismo nombre. Vemos que Ventas Paco tiene ID, fecha, facturación, producto, precio, cantidad total. Vemos que el de Lidia también lo tiene y el de Benito también. O sea, todos tienen la misma estructura. Súper importante, importantísimo que sí tengan la misma estructura, si no les van a salir muchos errores. Vale. Una vez que tengamos esos dos pasos preliminares, vamos a abrir el que se llama consolidado, que en sí es un archivo totalmente en blanco. Aquí vamos a ir a la pestaña Datos, obtener datos de un archivo de una carpeta de SharePoint. Vamos a darle clic. Nos va a pedir el URL del sitio. El URL del sitio es todo lo que esté antes del tercer slash después del .com. Entonces agarramos el tercer slash, seleccionamos hacia atrás, le damos control C, nos vamos al Excel, control V, aceptar. Aquí nos va a venir y nos va a traer todos los elementos que haya dentro del SharePoint, incluyendo los que están fuera o dentro de la carpeta. En este caso, como nosotros únicamente tenemos el archivo de consolidado y la carpeta de líderes, únicamente nos sale esta información. Pero si nosotros tuviéramos más carpetas, si tuviéramos más archivos, a diferencia de lo que hicimos en OneDrive, aquí sí nos saldría toda la información. Entonces, ¿qué hay que hacer una vez que nos salga esto? En lugar de venir a combinar, hay que darle clic aquí en transformar datos. Igual nos va a abrir lo que es el editor de Power Query. En el editor de Power Query, como les comentaba en el de OneDrive, nos permite hacer distintos pasos para traer la información final. Aquí, paso número 1 que debemos venir a hacer es venir al último, el que se llama Folder Path. Vamos a abrirlo y en este caso yo únicamente tengo un apartado, pero si ustedes tuvieran más información, les vendrían todas las carpetas de donde viene la información. En este caso tendrías que seleccionar únicamente la carpeta que quieres que te traiga. Yo traigo la de líderes, aceptamos y digo, en este caso como tengo los mismos archivos que los archivos totales, no se ve reflejado. Bien, entonces una vez que ustedes hayan filtrado en caso de tener más, ahora sí se van a venir aquí al que dice Content. Le van a dar clic a esta doble flechita hacia abajo donde dice Combinar archivos. Ahora sí nos va a abrir la interfaz donde vamos a seleccionar qué es lo que queremos extraer de cada archivo. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir, del archivo Ventas Benito, me vas a traer la tabla 1, que si nos damos cuenta en la visión preliminar, es la mismita tabla que veíamos. En Benito me vas a traer tabla 1. En Lidia también me vas a traer la que se llama tabla 1. Y en Paco también me vas a traer la que se llama tabla 1. Una vez que hayamos indicado todo lo que queremos traer, le vamos a dar en aceptar. Una vez que le demos a aceptar, vamos a ver que ya nos trajo la consolidación de nuestros archivos con una columnita extra, igual que lo veíamos en OneDrive, donde nos viene el source names o la fuente de la información. Así podemos identificar de dónde viene cada uno. Entonces, Ventas Benito, Ventas Lidia y Ventas Paco. En el de SharePoint, como ven, tuvimos que hacer un pasito extra donde filtramos y luego sacamos de la combinación, pero es prácticamente el mismo proceso. Una vez lo tengamos, ya podemos darle en cerrar y cargar en. O en este caso, como nosotros queremos limpiar un poquito más la información, vamos a hacer los mismos pasos para limpiar el source name. Vamos a ponerle que se llame líder en lugar de source name. Y vamos a cambiarle todo lo que diga ventas espacio desde reemplazar valores. Vamos aquí a ponerle ventas espacio, reemplazamos con nada. Y todo lo que se llame .xlsx con nada. De esa manera aprovechamos el nombre de nuestros archivos para indicar
de qué líder viene cada una de las ventas. Esto, acuérdense, depende de los nombres que tengan sus archivos, pero yo en este caso, como tengo ventas de Nito, ventas Lidia, ventas Paco, pues es fácil agarrar todo esto, borrarlo y que me quede el puro líder. Si ustedes tienen, por ejemplo, ventas enero, ventas febrero, ventas abril, podrían borrar el de ventas para que les quede únicamente el mes reflejado dentro de su vista, no dentro de su archivo. Importante recalcar eso. Pero bueno, esto es un pasito opcional. Si ustedes no lo querían hacer, únicamente tendrían que venir a cerrar y cargar en. Le damos cerrar y cargar en. Y nos va a preguntar cómo quieres ver los datos. ¿Lo quieres ver como tabla dinámica, como gráfico dinámico o como conexión? Vamos a ponerle aquí que como tabla y que nos lo traiga a la celda A1. Le damos en aceptar y nos va a traer una consulta de los datos consolidados en este caso. Que se va a ver algo así. Benito, Lidia, Paco. Aquí tenemos toda la información que hay en nuestros archivos. Ahora, importante volver a recalcar, esto es una consulta. ¿Qué significa que sea una consulta? Que únicamente es para visualización. Nosotros no podemos venir y agregar aquí que queremos uno para Paco, de tal, de tal, de tal. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros le demos en actualizar, nos va a tronar todo lo nuevo que hagamos porque va a sobreponer la vista. Una vez entendiendo eso, ahora sí vamos a ver qué haríamos si se actualiza algún archivo. Por ejemplo, vamos a ver el archivo de Paco. En el archivo de Paco tenemos este registro, el ID 1000. Entonces vamos al registro de Paco. Vamos a ver que aquí lo tenemos. Lo seleccionamos, le damos control menos para eliminar. Y ya, simulamos que se hicieron X cambios, ¿verdad? Aquí hicimos un cambio. Lo que tendríamos que hacer es venir al de consolidado, colocarnos sobre la tabla, en cualquier lugar de la tabla, que se active esta pestañita de consulta. Una vez activa, nos dirigimos a ella, le damos clic en actualizar y vamos a ver la actualización de todos los archivos. En este caso, vimos que desapareció el registro que hicimos, pero si en el archivo de Paco se hubiera modificado este registro o se hubiera agregado X cantidad de registro, con nosotros darle clic aquí en actualizar nos va a traer todos los cambios que se hagan sin importar el archivo. Entonces, así de sencillo se hace un archivo consolidado dentro de SharePoint. Y con esto ya podemos hacer diferentes análisis que no podíamos hacer con hojas separadas, como por ejemplo podríamos hacer una tablita dinámica. Vamos a ponerle una nueva hoja que nos traiga por líder cuál es el total de cada uno. Y de aquí ya podemos insertar un gráfico que se va a nuestro reporte, ¿verdad? Que a lo mejor si lo hubiéramos hecho de forma manual, el juntarlo, el actualizarlo, el tal, nos hubiera tomado muchísimo más tiempo y no hubiera quedado de una forma automatizada. Entonces esta es una gran ventaja que tiene consolidar mediante conexiones y mediante consultas, ya sea en SharePoint o en OneDrive. Entonces es todo por el video, espero les haya gustado, espero les haya servido, dejen su like, dejen su comentario y nos estamos viendo para el siguiente video. Chao, chao.